la Marcela. Ya estamos grabando clase. Muy bien, entonces en archivos está el programa. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Ya está corregido, entonces tenemos tres cortes, 1, 2 y 3. El primer corte, les dije que yo hago quizzes en cualquier momento. ¿Cuál es la mecánica del quiz? Yo por acá, por el correo, por el mensaje, algunas veces escribo el cuestionario y doy las condiciones para la presentación del quiz. El quiz es individual. Uno normalmente sabe cuando lo compartimos y lo copiamos. Entonces ya pues uno más o menos entiende. El quiz yo normalmente doy 10, 12, 15 minutos para que lo devuelvan en formato Word, no en el correo, no escrito en el correo, sino ustedes abren Word, escriben su hoja y la guardan como respaldo y me lo envían a un correo. Yo les digo cuál correo y hasta qué horas. Ese es el quiz. De igual manera, los parciales que hacemos, yo hago dos parciales, un parcial por corte, es decir, hacemos 2 parciales y un examen final que es acumulativo. Ese de igual manera, los parciales hago 2 o 3 temas, dependiendo de los nombres, perdón, de los apellidos. De igual forma, pues en el parcial tenemos la hora de la clase. Ustedes lo regresan al correo que yo les digo, en formato Word o PDF, perfecto. Entonces, ese es el primer corte, vale el 35, el segundo vale el 35, el primer corte pueden ser el parcial y 2 o 3 o 4 quizzes que hemos hecho durante las sesiones que hemos tenido. Y lo mismo todos, entonces el segundo corte vale 35, ya les dije cuándo tenemos que subir esos cortes, y ya esa es más o menos la parte. El programa, no sé si alguno de ustedes ya lo miró, si nos quiere apoyar en algo. Les dije, hay otro documento que está subido, que se llama Griegos y Escolásticos. ¿Quién lo vio ya? ¿Ninguno ha mirado eso? ¿Sí lo han visto? ¿Cómo es que le Yo, pongo? profe, es una lectura. Exactamente, bueno, María Fernanda. A ver, Juan Ángel, ¿qué nos dice Juan Ángel? Listo, muy bien, Juan Ángel. Entonces, ese es más, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué fue lo que les dije a sus compañeros en la sesión anterior? La idea es poner eso, que nos despierte inquietudes, que aclaremos dudas, que pongamos en común todas esas cosas y que, no digo que hagamos discusión, porque pues pretender en este momento, esos son, no digo que unos tips, algunas cositas que ahí voy poniendo para que eso nos vaya despertando las inquietudes de lo que vamos a hablar. Ya todos el programa lo leyeron, entonces digamos que de ese programa vamos a tirar, iba a decir a tirarnos, a gastarnos, a invertir unas 4, 5 sesiones hasta lo que se llama el mercantilismo. El mercantilismo lo abordaremos en una sesión y media. Luego ya vamos a entrar en lo que es el pensamiento clásico, que es en el que más nos vamos a detener. Los economistas clásicos, que incluimos a Karl Marx, y ya más o menos después del segundo corte es cuando vamos a comenzar a hablar del neoclasicismo, vamos a hablar del institucionalismo y no institucionalismo, del keynesianismo y los nuevos desarrollos, entre comillas, si es que lo existe, del pensamiento económico. Es decir, yo les decía en la sesión anterior, la sociedad mundial vive bajo un sistema que está caracterizado por algo que vamos a ver, que lo llamamos economía de mercado o sistema de mercado o sistema capitalista, que tiene una característica, y esa característica es la apropiación de los factores de producción por los agentes. De alguna manera, hay una parte de esos factores de producción que alguien lo tiene. Todos somos poseedores de factores de producción. Se supone que el mercado
de alguna manera va a permitir que en este sistema, que el mercado, pues si vamos a verlo, funcione en teoría. ¿Sí? Entonces, por eso le dedicamos a eso. Esa última parte son, de a pronto, si utilizáramos el término, discúlpenme, como reacomodos de ese sistema clásico y desarrollos nuevos montados sobre ese sistema clásico. Entonces, la característica que ha tenido la humanidad siempre es, bueno, en lo que conocemos, porque si pudiéramos decir, si dijéramos que en el tiempo, pues la característica de todas las sociedades es la propiedad privada de los factores, de algunos factores de producción. Y esa es la base del sistema capitalista, la propiedad privada. Entonces, ¿alguna inquietud sobre eso, sobre lo que tenemos hasta ahora? Profe, Pues, ¿no hay otro sistema de producción aparte de la propiedad pon la privada? cámara, Juan Pablo, por favor. Pregunto Quiero que que si nos no hay, conozcamos todos. ¿No hay otro ok, sistema de producción aparte del sistema de la propiedad capitalista? privada, sí. Mm, A ver, O Juan sea, es Pablo. decir, el Estado no podría ser, sin ser capitalista, no puede producir. Digamos, la Unión Soviética lo hizo. Bueno, eh, listo, Juan Pablo. Sí pudiéramos hablar de dos sistemas, de otro sistema de producción. Eh, Ahorita ya miramos, Juan Andrés, eso. Diego Andrés. Entonces, sí, es posible. Aquí vamos a ver, lo que yo estoy resaltando es que en este momento en el mundo, todos los países, todos, conocidos, tal vez hay uno que no sepamos cómo funciona y que tendría un esquema de producción que de pronto lo podemos esbozar, que es Corea del Norte. Pero todos los países del mundo, de pronto se sustrae un poquito Cuba, que teóricamente tiene un sistema de producción socialista. El de Corea asumimos que también, pero tiene una característica, y es que no sabemos cómo es, cómo funciona. Entonces, usted me habla de la Unión Soviética, Juan Pablo, y los sistemas de producción que imperaron en lo que hasta 1989 se conoció como el bloque socialista, era algo que vamos a ver aquí, ¿sí? Pero no es mala idea que para eh, eh, absolver inquietudes, digamos que hasta hace unos 40, 50 años, uno podría ver perfectamente diferenciados una cosa que llamamos sistemas económicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? Eh, de pronto adelantémonos un poquito y eso nos permite visualizar lo siguiente. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es la forma como está organizada la economía de una zona, de una región, de un país. Es la forma como está organizada. ¿Sí? Y digamos que si yo me ubicara en la década de los 50 del siglo pasado, hace 70 años, lo podía diferenciar o lo podía categorizar de la siguiente manera. Entonces dijimos que un sistema económico es la forma como está organizada la economía de un país o de una zona. Perdón, uy, esto parece que fuera eh, una cabulla en el bolsillo de un muchachito. El pulso de hoy lo tengo como alterado. Bueno, hagamos acto de fe de este rectángulo. Y este rectángulo
voy a dividirlo en 4 rectángulos. Entonces, ¿cuál es la característica? O un sistema económico se compone de 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas que componen un sistema económico? Uno es la modalidad de posesión de los recursos. Modalidad de posesión de los recursos. Y el otro es el mecanismo para asignar los recursos. Entonces, digamos, modalidad, posesión de recursos. Esta P quiere decir posesión de recursos. Y digamos que esta A es asignación de recursos. Esa A es asignación de recursos. Bueno, sí, la asignación es parte de la distribución, ya vamos a ver, John Byron. Bien, entonces esa posesión de recursos y la posesión de los factores de producción, en ese entonces, ¿Profe? posesión de los factores de producción, a ti. Profe, la posición de... Posesión de los Pues, factores de producción que lo tengo en el vertical, ¿vale? Profe, si está usando el pizarrón, no se ve la imagen. No, ¿profe? salte y vuelve a entrar. ¿Todos la ven? ¿Algunos no la ven o sí? Sí es No, 4 profe, yo no lo cuadros, estoy viendo. una P y una A, ¿no? Yo sí la veo. Yo la Y veo. una P y una. Ahí tengo, ahí tengo un cuadrado dividido en 4. Sí, pero es que es un poco lento, la verdad. Entonces, pues toca esperar. ¿Cómo? No, profe, la verdad yo no lo veo. Listo, es salte y vuelve a ingresar. Bueno. Entonces, Maestro, la posesión, a ver, ¿quién me la habla? posesión de recursos, la posesión de recursos puede ser pública o privada. No, ya voy para allá. Todavía no, déjenme, yo ahora le hago la exposición y hacemos todo. Entonces yo estoy midiendo en el eje vertical la posesión de los factores de producción y en la otra la asignación de los recursos, o posesión de los recursos o asignación de los factores. Entonces, posesión de los recursos y asignación de los recursos. Bien. Entonces, digamos, ahí vamos para la pregunta que nos hacía hace un momento, creo que era Valentina. Los recursos, para ese momento en el mundo, eran privados y la asignación de esos era el mercado. Ese es el sistema capitalista. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Entonces, se supone que en el sistema capitalista el mercado decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Y los factores son privados, son de las personas. Yo dispongo de un factor de producción. Ustedes disponen de un factor de producción que en este momento no lo estén utilizando o algunos sí, quienes están trabajando están disponiendo de su factor de producción trabajo. Algunos otros tienen otro factor de producción que es el capital. Algunos otros tienen otro factor de producción que es la tierra. Y ese factor de producción es privado. Y esos factores de producción van a un mercado, que se llama un mercado de factores de producción. A ti la mano está levantada, Valentina, está levantada la mano. ¿Siguen con las inquietudes o se les quedó la mano levantada? No, Bien, entonces ese es un sistema. El otro sistema es que la posesión de los factores son, aquí es privado, yo no sé si le quepa el término público o de la sociedad.
y la decisión o la asignación de los recursos. La asignación de los recursos es de una decisión centralizada, que eso era lo que se conocía como el socialismo de las naciones que en Occidente se conocieron como los países de la cortina de hierro, que fueron como China continental, que relativamente algo, o en ese entonces, o desde 1959 era Cuba, y es decir, el mundo estaba separado en esos dos bloques. ¿Cómo se asignan los recursos en los sistemas socialistas o se asignaban en ese entonces y se hacen de alguna manera en Cuba? Un organismo de planeación o planificación central o centralizada decía qué se produce, para quién se produce. Entonces los planes quinquenales de José Stalin en Rusia, antes de que fuera, pues Rusia es Rusia y una confederación que se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que nosotros conocimos, o no sé ustedes, pero yo sí, como la URSS. Y en China, luego del triunfo de Mao Zedong sobre Chiang Kai-shek, desde 1948, se supone que qué, quién y cómo lo decidía esa oficina centralizada de planificación. Ese sistema funcionó hasta que el sistema socialista, no digo que desapareció, colapsó. Todos los sistemas económicos colapsan por fallas de quienes los manejan. ¿Sí? Gracias, Diego Andrés. 49 fue China. Muy bien. Entonces, esos eran los sistemas. Entonces, los planes quinquenales, si a ustedes... hay un historiador que se murió hace como 4 o 5 años, inglés, que vivió mucho tiempo en la Unión Soviética, en Rusia. Espero no confundirme y ni confundirlos como la señora María Fernanda Cabal, que todavía cree que la Unión Soviética existe. Pues Rusia era una parte de la confederación o de esa organización que se llamó la Unión Soviética. Forma de agruparse para... la idea es mejorar muchas cosas. Entonces, los planes quinquenales, que los encontramos en cualquier de los planes quinquenales, el interés de que Rusia dejara de ser agrícola y se convirtiera en industrial, lo mismo ocurrió en China, y planes quinquenales que con el tiempo, pues, no sé si fracasaron o no. El caso es que el sistema no funcionó. Entonces, aquí cuando vayamos a ver Marx, vamos a ver cuáles son las características de los sistemas de los cuales, a partir de los cuales, que evolucionan a partir del capitalismo. Porque para Marx, el capitalismo es apenas, digamos, un momento en la evolución histórica de las sociedades. Entonces, en los sistemas socialistas, sí, la autoridad decidía qué se hacía, diferente a lo que ocurría en el mercado. Entonces, los programas se vertían hacia ciertas cosas. Igual, les comento, el primer programa de la Unión en Rusia, porque la Unión Soviética vino a aparecer en el transcurso después del 30 hasta que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el plan quinquenal, el primer plan fue un plan quinquenal que buscaba favorecer la industrialización de Rusia.
Pues sí, Catalina, yo a veces pienso que el problema, y es lo que vamos a ver aquí, es el sistema económico, es de pronto un poco los dirigentes y la forma como los sistemas económicos funcionan. Entonces, todos vamos a ver que el socialismo suena muy bonito, y el socialismo tiene muchísimas ventajas, y tiene muchísimas fallas. El capitalismo tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchísimas cosas malas. Y allá es donde yo voy para continuar con este cuadro que tengo aquí. Entonces, asignación de posesión de los recursos privado, asignación de recursos mercado, capitalismo. Posesión de recursos, digamos, Estado, entre comillas, después de las nacionalizaciones. Llamémoslo socialización de los factores de producción y decisión de producir qué, cómo y quién lo produce, una autoridad central, que se conocieron como economías planificadas. Pero entre esto, hubo sistemas en los cuales el capitalismo, y de hecho funciona, el capitalismo planificado. Ese capitalismo planificado, aquí alguien me pregunta que si Rusia o la Unión Soviética era comunista o socialista. Nunca ha habido una sociedad comunista excepto las sociedades primitivas, que asumimos, que eso es lo que vamos a ir viendo aquí, que no habría, Diego Andrés. Comunista, el concepto de comunista es más peyorativo y más descalificador dependiendo de donde uno esté, así como algunas nos califican de fascistas, algunos nos califican de comunistas, simplemente por descalificar. Pero diríamos, como vamos a ver en su momento, las características del sistema, que esos países eran socialistas, solo que en Occidente los llamaban comunistas no sé si por descalificarlos, pero no habrá ninguna sociedad hasta ahora en las que el mundo ha vivido y que existe algún registro por lo que se ha escrito de que sea comunista, porque tiene unas características. Diego Andrés, ¿usted se ha leído el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto comunista o socialista de Marx y de Engels? Sí, señor. Listo. Ahí te describen unas sociedades, pero ninguna de las sociedades que ellos soñaron ha funcionado en el mundo. Ninguna ha estado así. Sí. Porque se supone que un sistema comunista implica que el chip que todos tenemos, con el que nacimos siempre, y ese que tenemos de propiedad, de propietarismo, nos cambiaría, lo tendríamos que cambiar y tendríamos que cambiar muchísimas cosas, y ninguna sociedad tiene eso. Sí. Ellos alcanzaron a describir unas cosas, pero no más allá. ¿Qué era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o los países europeos de Europa Oriental que no hacían parte de la URSS, sino que eran parte de lo que se conocía, pues, en la parte militar como el Pacto de Varsovia, o lo que se veía como en la parte económica como el Comecon? Sí. Eran donde teóricamente primaba la solidaridad entre todos los pueblos del mundo, que pues, de alguna manera eso era lo que se buscaba, pero siempre eran sistemas socialistas donde los factores de producción, teóricamente, en el socialismo comienza a ser de la sociedad, pero el de la sociedad es algo tan etéreo que es muy difícil de coger, que no tengo ni idea qué es ese criptoanarquismo, Juan Felipe. Ahora me explicas qué es eso. Entonces, que es tan difícil de coger esa parte que
esa parte de esa solidaridad, entonces, primero, es de todos, pero eso necesita que alguien lo administre. Y ese alguien que lo administra, pues tenemos que decir que es el Estado. Entonces, por eso decimos, era eso, y el Estado decidía. Entonces, ¿dónde se comenzó? Las que, no digo las expropiaciones, las apropiaciones por parte del Estado de los recursos y de los factores de producción, la expropiación de la tierra, la expropiación de las fábricas, todo eso, y lo iba a manejar el Estado. Y el Estado, con esos factores de producción, iba a producir lo que la sociedad necesitaba. Bien, entonces, yo me atrevo a decir, Diego Andrés, que la URSS nunca fue comunista. Yo me atrevo a decir que en lo poquito que yo he leído, se les dice comunistas como por decirle por utilizar un término, pero en el concepto que de alguna manera Marx y Engels intentaron esbozar, nunca se dio. Lo máximo que se dio fueron los sistemas socialistas, ¿sí?, que se dieron en muchos de esos países. Bueno, entonces miren, entonces así como les decía, había un capitalismo, entonces la posesión de los factores de producción del Estado, aquí el mercado. Entonces hay socialismos de mercado. SSM quiere decir socialismo de mercado, y hay un capitalismo planificado. Entonces, resumo, mire, aquí hay un extremo y aquí tengo otro. Mercado, privados. Digamos que público y es centralizada la decisión de producción. Ojo, el concepto de la planificación, ustedes conocen que uno de los principales beneficios que tiene o que tiene uno que saber manejar en la administración pública es la planeación, es la planificación. Digamos que todos los países, y al menos algún economista colombiano le leí yo algún día, que la Oficina de Planeación Nacional, que es la que teóricamente promueve programas de Estado, no de gobierno, que esa es la idea, de Estado, no de gobierno, la copiamos de los sistemas socialistas. Aquí comenzamos a hablar de planeación en una reforma constitucional. Lejos ustedes de nacer, porque estamos en el 2020, ustedes son entre el 2001 y el 2005 y 2006. ¿Sí? Entonces, desde 1968 se creó eso que aquí llamamos planeación nacional, que infortunadamente por cuestiones políticas se ha desdibujado. Pero hay muchas economías donde el Estado dirige ciertas actividades. Y entonces aquí tenemos, digamos, este otro que lo voy a poner con verde. Ese se llama capitalismo planificado. Y aquí tengo otro que lo voy a poner en azul, que se llama socialismo de mercado. Y pongo un poco de ejemplos de eso, para que vamos a llegar a una cosa. Y es, ¿qué es ese capitalismo planificado? Dependiendo de condiciones digamos, económicas de alguna manera, y circunstancias frente al mundo, muchos países capitalistas, y de hecho hoy lo hacen, el Estado tiene una dirección, pues, y discúlpenme el pleonasmo, direcciona la producción. Digamos que países donde, siendo capitalistas, donde de alguna manera la producción está algo dirigida y está de alguna manera más intervenida por el Estado, son los países nórdicos. Japón. Y en épocas de conflictos y de guerras, el Estado va a decir, haga esto. En la Segunda Guerra Mundial,
lo que es diríamos que es la meca del capitalismo, que son los Estados Unidos, el gobierno direccionó la producción. Entonces le dijo a los productores de carros y a las grandes industrias, usted ya no va a hacer esto, va a hacer vehículos de guerra, va a hacer esto y va a hacer eso. ¿Eso qué es? Intervención. Y nosotros vemos en muchos países eso. Aquí no lo vemos, pero es poquito y de pronto hay. ¿Qué era el socialismo de mercado? Entonces yo les decía, los dos sistemas tienen cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, teóricamente, ese socialismo de mercado, ese socialismo ata y está todo dependiendo de una organización centralizada. Hubo países que intentaron hacer, combinar el socialismo con el mercado. Desde el siglo pasado, digamos, en la década del 50 y en la década del 60, países de lo que llamaríamos hoy Europa Oriental, que en ese entonces que lo llamaban países de la cortina de hierro. Denme un minuto, conecto porque se acabó mi batería y no quiero que nos salgamos. Intentaron hacer eso que llamaríamos hoy una apertura, liberar un poco los mercados. De esos países que yo recuerde, uno era Hungría, lo que es hoy Hungría. Otro era lo que en ese entonces se llamaba como Checoslovaquia, que hoy son República Checa y Eslovenia. En Occidente, pues se aplaudía eso, pero en esos países eso abortó, pues visto desde la perspectiva de la información que nosotros recibimos aquí. Porque decían que el amo era la Unión Soviética y Hungría fue invadida por las tropas soviéticas y por las tropas del Pacto de Varsovia, y Checoslovaquia también pasó lo mismo, para que volvieran, como dirían, al redil del socialismo puro. Entonces, digamos que un socialismo de mercado hoy, Diego Andrés, ¿se está escribiendo o quiere preguntar? Que lo veo con la mano levantada. Quería preguntar. El término neoliberalismo también sirve para descalificar y hay otras formas de hacerlo, pero sí es un poco peyorativo. Diego Andrés, Yugoslavia no, fue Checoslovaquia. Yugoslavia siempre estuvo, que Yugoslavia hizo en como 4 o 5 países. Usted un poquito alejado de eso porque, si no estoy mal, puedo estar equivocado, el mariscal Brostito nunca no hizo parte del Pacto de Varsovia, y entonces él era un poquito independiente de esas otras cosas y dependía muchísimo menos de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces no sé si eso aclara. Bueno, entonces, hoy, ¿qué diríamos nosotros? Yo que me atrevería a decir lo que sería un poco de socialismo de mercado. De pronto es Cuba. Cuba es Cuba tiene características de socialismo, es decir, mucha parte de los factores de producción son del Estado, es de la sociedad, pero pues los maneja el Estado. Pero Cuba desde hace bastantes años está privatizando, ya se permite que haya sucesiones, que yo reciba lo que en el sistema socialista no existe. Herencias. Hay mercados, pues,
serán micro y pequeñas y muy pequeñísimas empresas. El último presidente hace unos 5 o 6 meses abrieron eso, lo habían venido abriendo con Raúl Castro de alguna manera para abrir las economías. ¿Sí? Alguno de ustedes me preguntará qué es Venezuela. No sabemos. Venezuela es capitalista, Venezuela es, no tiene relaciones de producción socialistas, porque las empresas son muy pocas del Estado. Bueno, está la más grande, que es que Samuel Esteban iba a preguntar algo, que lo veo con la mano levantada. Sí, profe, es que tenía una duda. Por ejemplo, Estados Unidos podría considerarse un capitalismo planificado por la forma en la que, Ya vamos para allá. pues, ellos, Bueno, ya vamos para allá. Entonces, todo esto, todos estos 4 sistemas, terminan en qué? En que este toma de este y este toma de este. Y todo esto se confunde. Entonces, en Estados Unidos puede que no sea una economía planificada, pero el Estado interviene mucho. ¿Cómo interviene? Claro, interviene mucho más después de la caída de la bolsa en el 29, después de las teorías keynesianas que vamos a ver aquí qué es, pero ese capitalismo puro del que vamos a ver, que hablaban Smith, Ricardo y que el mismo Marx lo esboza, en el cual no interviene nadie, pues no existe. Las teorías keynesianas dicen, y es lo que ha pasado con las 3 últimas debacles que ha tenido el sistema capitalista, las depresiones y las recesiones del 2002, del 2008, lo que ocurrió hace poco, lo de hoy con la pandemia. ¿Qué es lo que hace el Estado? Interviene. Eso no es capitalismo puro. Eso es tomado parte del socialismo. Y los países socialistas, luego de que desapareció el socialismo, después de lo que ocurrió en Rusia, lo que ocurrió en Alemania Oriental y lo que ocurrió en todos esos países que dimos en llamar como la cortina de hierro, en este momento son sociedades capitalistas desiguales, igual de desiguales. Y posiblemente la pandemia va a hacer que la desigualdad sea creciente más, porque hay mucho estudio que demuestra que la concentración de la riqueza en los últimos 15, 20, 25 años es muchísimo mayor, que el 1% más rico del mundo todas las veces es más rico. Para eso hay muchísima literatura que la pueden encontrar en San Google. Léanse a Joseph Stiglitz, pues, léanse a Paul Krugman, que son economistas gringos, premios Nobel de literatura. Eso no quita ni pone, solo simplemente la economía lo que busca es, oiga, Juan Pablo, ya voy, lo que es bienestar para todos, que ese es el objetivo de la economía. No, a ver, María Fernanda, para mí no hay una ideología que se esté aplicando de una manera pura, porque lo desbordaron las circunstancias. Y Juan Pablo, ese intervencionismo no es malo, es que es necesario. Y ese intervencionismo del Estado, esos intervencionismos del Estado no tienen sino un objetivo, que lo vamos a ver a través del curso. Esos intervencionismos, es que los estados no tienen sino una función, Juan Pablo. ¿Y cuál es la función del Estado? Redistribuir. ¿Y cómo redistribuyen? Lo verán ustedes en política económica y lo verán en macroeconomía.
con las políticas de gasto público, el gasto y los impuestos. César Villegoya, César Rey de la Vega, listo. ¿Qué dice César Rey de la Vega? Entonces, estos, por lo pronto estos, ahora pueden buscar otro que eso sí se llama, ¿cómo se escribe? Piketty. China es socialista o capitalista, eso es, tiene de todo. Entonces, tiene César, China, China, digamos que el Estado es el mayor poseedor de los factores de producción, pero sus relaciones de producción son capitalistas. Bueno, entonces, sí, Juan Felipe, Noruega es un país capitalista, que hay alta intervención del Estado. Dentro de esa concepción que yo les acabo de señalar, la función del Estado es redistribuir. No hay ningún país, es hacia adentro y hacia afuera, así como dicen. ¿Tiene algún mercado mixto? Pues de alguna manera el Estado, que es el dueño, los 5, entre los 10 bancos más grandes del mundo, hay 6 bancos chinos. Bancos como ustedes los conocen. Y esos bancos chinos son del Estado. Se asocia con alguien. ¿Sí? Entonces, China tiene un sistema de mercado hacia afuera, que es, digamos, capitalista, pero hacia adentro tiene una característica, es que los principales factores de producción los maneja el Estado. Y el Estado en esos sistemas se confunden con el manejo, lo tiene el partido que maneja, que es el Partido Comunista en China. ¿Sí? Entonces el secretario general del Partido Comunista casi siempre es el presidente de la nación o el jefe de Estado que sale a todo el mundo, el señor Xi Jinping. ¿Sí? Entonces, todos los países nórdicos son capitalistas. Todos. Solo que ahí lo que vamos a ver. Dentro de esto vamos a llegar a una cosa que se llama economía mixta. Que hay de esto y hay de esto. Y los países, todos los países europeos tienen, igual nosotros también copiamos eso, solo que ellos tienen como, ellos se llaman economías sociales de mercado. La Constitución de Colombia dice que Colombia es un país que tiene una economía social de mercado. ¿Qué hay allá? El Estado asume unas funciones que en los Estados Unidos lo asumen los privados. Entonces son, digámoslo, que uno termina llamándolos unos derechos. Entonces hay unos básicos en una sociedad que van a permitir un bienestar. ¿Cuáles son esos básicos? Educación, salud, algún tipo de bienestar. ¿Sí? Entonces, esos países tienen eso, privilegian eso. Entonces tienen sistemas de pensiones que independientemente estén quebrados o no, benefician y buscan el bienestar de todos. Tienen sistemas educativos, que es a los que soñamos todos, que son universales, de buena calidad. Tienen sistemas de salud con todas las fallas del mundo y que más o menos hay atención. Y mucho de eso, o todo eso, es con recursos del Estado. ¿De dónde sacan los estados esos recursos? De los impuestos que se obtienen de quienes generan la producción. ¿Quiénes generan la producción? Los trabajadores y las empresas. Entonces, sistemas tributarios más eficientes, sistemas tributarios que se conocen como equitativos,
Y eso le permite, mientras más ingresos recibe una nación, lo mismo que nos pasa a nosotros, más gastamos. Y vuelvo a lo que yo le decía hace un momento a su compañero. A Juan Pablo, que fue quien inició esto. El objetivo del Estado no es sino uno solo. Redistribuir. Que redistribuya mal es otra cosa, que es lo que a nosotros nos toca. Entonces, no vamos a hablar de un sistema capitalista puro porque no existe, y un sistema socialista puro desapareció. Entonces, los sistemas socialistas, todos, se vinieron hacia capitalismo. La Unión Soviética es de lo más desigual. Cuba, pues se reparte la pobreza, es desigual. Teóricamente, existe un sistema de salud aparentemente muy bueno. Existe un sistema de educación de cobertura universal. No hay universidad privada, toda la universidad es pública. Y la gente estudia las veces que quiera y todo lo que quiera. Y eso es ese es un gran avance. Pero, como en todo sistema, y como lo vamos a ver, en la sociedad, todas las sociedades son desiguales. ¿En qué sentido? En que hay unas, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Es decir, hay unos escalones, hay unos que mandan y otros que obedecen. En todas. Y en los sistemas socialistas. Jerarquías, ¿no, profe? Gracias, jerarquías. Perfecto. Y en los sistemas socialistas, me imagino que fue, ¿quién me dijo eso? Bueno, y en los sistemas socialistas es lo mismo. Entonces, si algún día ustedes pueden conocer una de las ciudades más bellas del mundo, que se llama La Habana, uno va a encontrar mucho de lo que encuentra aquí. Uy, esas mansiones tan bonitas. Ese es del secretario general del partido. Ese es del ministro tal. Ese es del ministro tal. Esa es de la amiga de tal. Esa es no sé qué. Diferencias aquí no hay. Y uno ve a los otros. ¿Sí? No estoy diciendo que eso sea bueno, regular o malo. Es lo mismo. Entonces siempre habrá unas élites. Esos son los que mandan. Y siempre habremos otros que tenemos que obedecer. Y todas las sociedades, no sé si esas instituciones permitan que las sociedades mejoren o empeoren, pero todas las sociedades necesitan instituciones que las hagan funcionar. Una institución es la propiedad privada, una institución es la propiedad del Estado. Listo, funcionó. Una institución son los derechos que yo tengo, una institución es los mecanismos que me protegen de esos derechos y que me protegen de los demás. Eso es lo que funciona, eso es lo que lo que permite que funcione. Siempre habrá esto, en todos los sistemas. De pronto hace 3.000 años o 3 millones de años, cuando el ser humano era nómada, no existía eso. Pero cuando el hombre se volvió sedentario, que es lo que vamos a ver, comenzó a aparecer la propiedad privada y se da esto. Y unos tienen el poder y ustedes sabrán que el poder se puede adquirir de 3 formas. Y quien está en el poder busca defenderlo a rajatablas. Y el que se lo quiere quitar es el enemigo. No es en Colombia, quien piensa diferente a mí es mi enemigo y lo tengo que acabar. Tristemente eso lo aprendimos ahí va una pedrada para alguien y se hizo más evidente a partir del año 2000. Mi enemigo no es mi oponente, no es mi oponente, ni quien disiente de mí, ese es mi enemigo. Y así tenemos polarizada la sociedad colombiana. Entonces, siempre quien está en el poder, llámese quien se llame, el expresidente de Estados Unidos, que era lo que quería mantenerse,
¿Cómo? A costa de lo que fuera. El fin justifica los medios. En los países socialistas, por la historiografía que yo conozco, Mao para sostenerse hacía purgas constantes. Stalin para sostenerse hacía purgas constantes. Y hay cosas que los muestran con la cara tapada o sin la cara tapada. Entonces siempre hay, el que está en el poder busca defenderse de ese poder por los medios que sea, bajo el sistema que sea. Entonces las herramientas que se utilizan hoy, las bodegas, los fake news, todos ese tipo de cosas que buscan defender, entre comillas, posiciones políticas, no son sino eso. Quien está en el poder, lo único que hace es descalificar a otro. En Occidente, ¿qué hacíamos? Un sistema de producción diferente, había otro lado, lo teníamos que descalificar. Los de allá, todo lo de Occidente es malo. ¿No? Y ese es la maldición del poder. Entonces, todos los sistemas no hay ninguna, María Fernanda, ya te ha contestado, no hay ninguna ideología pura. Pero lo que dijo Juan Pablo, sí, el intervencionismo, todos los países son intervencionistas. Unos lo son más que otros. La sociedad europea, los países europeos, las economías sociales de mercado son intervencionistas, más intervencionistas. Los países, de alguna manera, tal vez el país que es menos intervencionista se llama los Estados Unidos. Pero Canadá, los países que dicen somos economías sociales de mercado, son intervencionistas. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, todos los países europeos. Estados Unidos no. Entonces, todos intervienen. Entonces, esos son un poco los sistemas económicos con lo que arrancamos con Juan Pablo, que ya hasta se me olvidó qué fue la primera pregunta de él. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Juan Pablo, ¿qué era lo que ibas a preguntar ahorita? Juan Andrés, a ver, abramos el micrófono, por favor, y no escribe. A mí me gusta más con el micrófono que con sí, levantamos la mano y hablamos. Profe, no, es que usted habló de que una economía se organiza en un país o zona y se compone, el uno era de la modalidad de posesión de los recursos y el otro que era un mecanismo, pero no lo dijo al final. De asignación de esos recursos. La asignación de los recursos. Entonces, los recursos que tenemos, ¿a qué lo asignamos? ¿Qué es lo que vamos a producir? Entonces, en el sistema capitalista, Juan Pablo, usted dice, yo tengo una fábrica, o yo tengo con qué montar una fábrica para hacer ¿qué? Zapatos, listo, usted hizo zapatos. Si le fue bien, regio. Si le fue mal, se quebró y arranque por otro lado. ¿Sí? Usted se quiere ir ya voy contigo, Samuel Esteban. Se quiere ir a trabajar a Medellín, si consigue empleo se va. Es decir, su factor de producción, que es el trabajo, usted se puede movilizar con él para donde quiera, dentro de un país. ¿Sí? En los países socialistas, las migraciones no se daban. Es decir, le pongo un ejemplo, yo estaba en Moscú y trabajaba en una fábrica de tal cosa. Yo no me podía mover en Moscú de la fábrica de hacer zapatos a la fábrica de hacer medias. No lo podía hacer. Es decir, esa libertad estaba, no digo coartada, estaba limitada. Usted no podía irse de Moscú para, ¿cómo era que se llamaba? San Petersburgo, la hoy nuevamente San Petersburgo, Leningrado. No se podía ir. Yo no sé si eso ya cambió en Cuba, pero yo no me puedo ir de la provincia de Matanzas a la provincia de La Habana, o a la de Santa Clara, o a la de Holguín.
¿Por qué? Porque esos trabajadores que están allá, que se les han asignado ese trabajo, pues me puedo ir siempre y cuando que haya una migración, pero así dirigida. Entonces, en el capitalismo esa parte no existe, en el otro pues, con seguridad tiene muchas ventajas. Ese es Juan Pablo, no sé si le aclaré. Juan Andrés Amacar, ¿qué iba a preguntar? Juan Andrés. Profe, mi pregunta era si, o sea, según lo que nos acaba de explicar, entonces quiere decir que ninguna economía está exenta de que el Estado intervenga. En este momento, hoy en el mundo, ninguna. Ok. O sea, de por sí no hay una economía que no tenga su intervención, entonces siempre va a estar allí el Estado. Te pongo Ok. como ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos intervienen. Los Estados Unidos interviene el Estado. Entonces, tú tendrás 18, 17, 19 años, es decir, estabas muy pequeño, hubo una gran crisis en el 2008, no me voy hacia atrás hasta el 92, sino en el 2008. Luego hubo otra como en el 15. ¿Qué hizo el Estado? Intervino. Apuntaló empresas para que volvieran a salir. ¿Qué hizo en el 2008? Fue lo de las subprimes, listo, ok, se colapsó, intervino ciertos sectores. Compró ciertos sectores, es decir, yo pongo la plata y salvo esto, y después lo vendo y vuelvo a coger mi plata como Estado, es decir, para los presupuestos. Y hace carreteras, como aquí, y construye escuelas, como aquí, y le paga a maestros, como aquí. Esos, como verán ustedes o como veremos, son una especie que se llama bienes públicos meritorios. En esa sociedad. ¿Sí? Juan Pablo, ¿quién más? Luego Samuel Esteban, luego Juan Pablo, me gusta más bien porque es que me distraigo leyendo. Juan Andrés, Samuel Esteban. Profe, yo González. tenía una duda. Usted mencionó los estados sociales de mercado. Quería saber si los estados surgieron o se basaron en el estado de bienestar, en las políticas de estado de bienestar Es para que eso formarse el que yo sistema. llamo, perdón Samuel Esteban, la Cámara se llama estados de bienestar. Esos son los O estados de sea que bienestar. ¿Sí? Esos son estados de directamente estados. bienestar, ¿por qué surgieron esos estados de bienestar? Aquí nos vamos a, 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 a ver unas cosas que son las siguientes. Y se me fue la música. Esos estados de bienestar que caracterizan a las naciones europeas, ¿sí? Básicamente son esos. Básicamente es Canadá, básicamente es New Zealand. ¿Cómo surgen y a partir de qué momento surgen? Surgen más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. O cuando comienzan a surgir un poquito antes. ¿Por qué? Teóricamente, a ver, la revolución socialista, si llamámoslo así, o la revolución bolchevique, que en octubre del 2017, que los bolcheviques pues, derrotaron a los mencheviques por mecánica política en las Dumas, pero igual se hicieron con el poder. Todo funciona, depende de cómo yo lo quiera ver. Entonces, supuestamente en Occidente, a raíz de la recesión, la depresión del 2029, del 29, pues todas las economías mundiales cayeron. Y resulta que para ese entonces había un sistema económico que supuestamente funcionaba, que era el sistema socialista. Entonces yo les digo, el sistema socialista, como les digo, teóricamente tiene unos beneficios que el sistema capitalista no tiene. ¿Sí? Y para ese entonces.
Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que todos los países quedaron completamente devastados, que las desigualdades se acrecentaron y que el bienestar de la población disminuyó, que ese bienestar de la población disminuyó, los países comenzaron a ver que había que hacer, oiga, si este lo hace, y ese es más un tema de evitar que el socialismo se propague, entonces yo le doy parte de las cosas que el socialismo tiene. Entonces aparece el concepto que había planteado desde 1936 Keynes, de que el Estado intervenga más. Y entonces aparecen esos conceptos de esos bienes que yo llamo, y que algunos economistas llaman meritorios. Oiga, el Estado debe garantizar la educación. El Estado debe garantizar la salud. Eso tiene un altísimo costo. Y esos estados, ese estado de bienestar es la característica de esos estados, diferente al sistema propiamente capitalista que está en los Estados Unidos. Entonces, todos esos otros estados caen en eso que Samuel dice son estados de bienestar. Y en esos estados de bienestar, pues el Estado interviene muchísimo. Yo no sé cuál sea la ideología sociocomunista, Diego Andrés. Simplemente, como veremos, el objetivo de toda sociedad es lograr el bienestar de los asociados. Y hay unos mecanismos. El cómo se logre es distinto, y el cómo se logre implica la posición ideológica que yo tenga, la posición filosófica que yo tenga, los mecanismos o los juicios de valor que yo me haga. Porque yo lo único que tengo claro para mí es que el presidente de Venezuela quiere el bienestar de los venezolanos. El señor Díaz-Canel, el presidente de Cuba, quiere el bienestar de los cubanos. El señor Al-Sisi, presidente de Egipto, o quien gobierna Egipto, quiere el bienestar para los egipcios. Pedro Sánchez para los españoles, el señor Macron para los franceses, la señora Merkel para los alemanes, el señor Johnson para los ingleses. Tengo que creer lo que el señor Putin quiere el bienestar para los rusos. ¿Cómo lo hacen? Ahí está en la parte ideológica de yo cómo lo hago. ¿Sí? Y el mundo siempre será, no, la defensa nacional no es meritorio, no es bien público meritorio, ese se llama un bien público puro. Juan Pablo, ¿quién más tiene la mano levantada? Ahí la he visto un poco levantada, así. Valentina hace un momento y ya se arrepintió. Profe, tenía la pregunta si el Estado capitalista podría llegar en algún punto a ser un Estado pues preocupado por el bienestar. Pues se supone que los estados capitalistas se preocupan por el bienestar. Los países nórdicos son capitalistas. Francia es capitalista, Alemania es capitalista y se preocupan por el bienestar de la sociedad. Vuelve y juega. El objetivo de toda política económica, que espero vean ustedes eso cuando vean política económica o cuando vean macroeconomía, no es sino esto, miren, los voy a poner aquí. Los objetivos de política no parten sino de una cosa que se llama bienestar. Los objetivos de política no parten sino de una cosa que se llama la mejora en el bienestar, Y el bienestar está dado por una cosa que se llama estabilidad económica.
Complétenlo, estabilidad. No está sino en una cosa que se llama crecimiento. Y no está en otra cosa que se llama, llámenlo equidad, o eficiencia distributiva, o desarrollo. Buscan estas tres cosas. Todos. La estabilidad tiene que ver con cosas de corto plazo. Es decir, que no haya inflación en una economía. Es decir, que no haya altas tasas de desempleo en una economía. Que no haya un gran desequilibrio con el exterior. Eso es lo que en el corto plazo se llama la estabilidad económica. Crecimiento es buscar los mecanismos para que la economía, es decir, el producto de la economía crezca. Es decir, que se produzcan más bienes, porque si se producen más bienes, hay más bienestar. Porque los bienes se producen con los factores de producción. Si se producen más bienes, se utilizan más los factores de producción. Y si se utilizan más los factores de producción, pues, ¿quiénes son los dueños de esos factores de producción? Los del trabajo, el capital, van a tener más ingreso, y si van a tener más ingreso, van a tener más bienestar, porque van a tener más bienes para consumir. Con C, Juan Diego, Diego Andrés, no ha habido deflación. Bien, ¿y qué es la equidad? O el desarrollo, o la eficiencia distributiva. Que no haya brechas muy grandes, muy pronunciadas. Desaparecerlas es imposible. Que unos sean muy ricos y otros muy pobres. Igualdad, ingresos equitativos, ese principio no existe. Como consecuencia de lo mismo que les decía, que las economías o todas las personas tenemos unas capacidades diferentes. Los ingresos tienen que ver con esas capacidades diferentes, es decir, ese bienestar. Entonces, ¿qué es lo que busca la equidad o lo que se llama la eficiencia distributiva? Que quien tiene mucho, contribuya mucho, para que quien tiene poco, porque sus condiciones no se lo permitieron, pueda recibir y en algún momento pueda tener las mismas o casi cercanas competencias con los otros que les permitan competir en igualdad de condiciones. Claro, eso suena extremadamente bonito. Y ahí es donde está la función del Estado. Esto no se logra sino con una cosa que se llama gasto público. El gasto del Estado. Y el gasto del Estado se hace con los impuestos que el Estado recauda. De ahí que yo les decía hace un rato, la principal función del Estado es redistribuir la riqueza de las economías. La riqueza me refiero a los ingresos, a la riqueza representadas en otras cosas. Que eso lo verán ustedes cuando vean presupuestos en quinto, sexto, ya ni me acuerdo en cuándo lo verán, cuando vean política económica y social. Entonces, ese es un poco el objetivo de todos los estados.
¿Alguna inquietud adicional? Valentina, ¿ya tu inquietud quedó resuelta? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno. ¿Quién más tiene inquietudes? O preguntar cosas. Catalina. Ya voy después contigo, César. Y luego Juan Felipe Torres. A ver, Catalina. Profe, bueno, ya teniendo en cuenta pues las bases que trata de tener la economía, me preguntó cómo, pues ya siendo un poco más realistas de la actualidad del mundo, ¿por qué se ve tanta desigualdad? O sea, se trata de que una economía, pues como usted lo dijo, trate la equidad, trate de distribuir todo como la riqueza que tienen, pero ¿por qué se da esto? Precisamente por pues creería, o como lo veo, es como más por las personas que lo dirigen, ¿no? Como también lo habíamos mencionado, pero como tal, pues... Sí, se supone que los estados buscan el bienestar para todos, pero está, sí, cierto, corrupción es las personas. Sí, sí. Y que muchas veces los estados en el sistema capitalista, tiene una de sus desventajas es que se supone que el Estado debe, de alguna forma, a través de los impuestos, controlar el afán ilimitado de lucro que tienen los capitalistas. Es decir, el ser humano, pues Marx decía que no, por naturaleza es egoísta. Y al ser humano le gusta amasar, al ser humano le gusta, es avaro y siempre va a querer más. Y Diego Andrés Leighton, creo que lees muchas cosas y me parece perfecto el sesgo que le estás dando a esto, pero aquí no nos da eso para esto. Entonces, lo que tú dices, sí, seguramente son las personas. Entonces, de ahí es la importancia de que el Estado intervenga, y la única forma no es quitando, sino limitando, no limitando las ganancias, gane lo que quiera, pero venga, aquí me da mi parte para repartir y darle a los otros. Y se supone que en esas economías, pues el Estado gasta más y está tratando de evitar de aminorar esas desigualdades. Pero cree que sí puede haber un cambio a futuro, por lo menos. ¿Un cambio en qué sentido? ¿En qué sentido? En que sí se vea un cambio, porque los países tratan como estamos quitando desigualdad, estamos tratando de disminuir las tasas de muerte por hambre, como todo este tipo de cosas, pero uno sale a la calle y ve gente realmente muy mal. Entonces, es como un cambio muy lento, muy Sí, como chiquito, es un cambio absolutamente lento. pero sí se da. No es un cambio rápido, es un cambio que llevamos no sé cuántos años, miles, que son muchas generaciones. Sí. Y yo no tengo otra cosa que decir, sino que siempre se han dado esas mismas luchas. Y de pronto, si nosotros miramos más hacia atrás, las desigualdades eran mayores. Bueno, es cierto. Y mal de muchos, consuelo de tontos. Y con esto tengo que decir una cosa que es un lugar común y que duele. Eso siempre ha sido así y siempre será así. Infortunadamente, el sistema que intentó oponerse a este sistema que nosotros tenemos, que fueron los sistemas socialistas, no funcionaron. Porque todos los sistemas, esos países que llamábamos socialistas,
si bien es cierto con algunas excepciones, eran muy eficientes. Muchos no lo fueron. Juan Pablo, ¿quién más tenía la mano levantada? Juan Felipe después. A ver, Juan Pablo, que veo la mano levantada. Es decir, yo con esto lo que estoy diciendo es que hay que ser pesimistas. Es decir, que las desigualdades en el mundo desaparezcan, jamás desaparecerán. Es una realidad. ¿Por qué nunca van a desaparecer? Yo no sé si es la esencia de los sistemas o del sistema. Las desigualdades surgen desde la cuna. Yo heredé, tengo ventajas sobre ustedes. Yo heredé y esa herencia me permitió adquirir instrucción diferente. Y eso me permitió más oportunidades. Es decir, quien tiene más oportunidades que quien no tiene. Y eso va agrandando las diferencias. Que no desaparecieron en los sistemas socialistas, permanecieron. Sí, si se los digo, se los tengo que confesar con dolor. Yo soy muy pesimista de que el sistema económico capitalista será imposible que desaparezca las desigualdades. En los países que tienen economías, como mencionábamos hace un momento, lo que hacen es aminorar esas diferencias. Y la forma de aminorarlas en muy largo plazo es con la educación, y la educación le va dando oportunidades hacia futuro a los otros. Pero desaparecerlas no, las aminora y siguen siendo capitalistas. Desaparecerlas no, los sistemas socialistas, los sistemas capitalistas, pues van a tener siempre esa característica. Es decir, jamás existirá una igualdad, porque es imposible. No entiendo que la desigualdad es proporcional a la lucha por los recursos. No sé quién la haya dicho. Entonces, Leighton, los productos agrícolas suena muy bonito para satisfacer necesidades internas, pero eso funciona como un mercado. Entonces, no estigmaticemos per se a las empresas, ¿sí? Nosotros seguimos exportando, incluso más de lo que se exportaba cuando la United Fruit estuvo en Colombia. Incluso exportamos más, ¿sí? Solo que los mercados evolucionan. Bueno, a ver, yo tengo aquí manos levantadas. César de la Vega, César Rey, que lo veo desde antes. Luego sigue con Juan Pablo Pavón. Juan Pablo, ¿usted por qué me aparece como invitado? Y luego Juan Esteban Gómez, y luego Juan Andrés Zamacá, y luego Valentina Medina. A ver, César. Bueno, primero que todo, buenas tardes y perdón por llegar tarde, tenía problemas de conexión. Bueno, mi pregunta Perdonado, era... la cámara. Ah, bueno. Que no se nos olvide eso, por favor. Bueno, profe, entonces, o sea, a lo largo de la historia, pues, han habido varios sistemas económicos, pues, como lo fue el feudalismo, el esclavismo y todo eso. Y, pues, o sea, yo veo como muy arraigado el capitalismo, o sea, existe la posibilidad en que en cierto momento el capitalismo, o sea, cambie, o sea, no desaparezca, así y se genere otro sistema económico. Porque lo veo muy difícil. Mi respuesta es que el capitalismo se ha acomodado siempre y sobrevive.
Cada rato le decretan la muerte y sobrevive. O sea, no es tan posible quitarlo del todo. Yo no sé, como que lo prendieron afuera y después lo metieron a la habitación. ¿Se le cayó al profe o...? Creo que al profe se le quedó congelada la cámara. Sí. Creo que se le cayó. La cámara y la voz. ¿En qué andabas? Estoy con el papá. No falta el loco que se estacionara ahí en la frutería. No. Bueno, confirmamos que se le cayó. Sí, efectivamente. Se le debe haber apagado el computador. Hasta de pronto. No, Carlos dijo que lo iba a poner a cargar, de pronto no lo conectó bien. Pero volverá a entrar, faltan 20 minutos. Sí, creo. Sí, ya se vuelve a entrar. Pues mientras tanto, esperar. Que sale el humorista. ¿Me escribió por Teams o algo para saber si nos quedábamos? No, pero no creo la verdad que se vaya a ir así de la nada. Ya no creo que se demoren. Por ahí 5 minutos mientras conecta todo. No, está claro. No, pero no hay ningún mensaje. Muchachos, el profesor me llamó y me dijo que pues se le había caído un poquito en internet, entonces que ya en un momentico se conectó. No. Bueno. Entonces esperamos. Está bueno. ¿A quién llamó?
A mí me llamó. ¿Y tú por qué tienes el número? El número. ¿Y él por No, qué yo tiene tu tampoco sé, número? yo un 311 Ay, caray. y el profesor. Ni idea. Después Vaya, va a salir vaya. con el promedio más alto del curso. Ah, caray. Aprendan de él, ¿sí ven? El sí no pierde el tiempo. No se ha hecho Pero ni si es de para clase y ya verdad, tenía el número. ¿Verdad que todo eso queda grabado, no? Sí, sí. Creo que ahorita habló la compañera de la de que se había la oportunidad de que esto cambiara, de que no fuera tan desigual. Realmente ni siquiera es el sistema si es capitalista o socialista, porque con la gente que he podido hablar, que han ido a algunos otros lados, dicen que la corrupción es igual en lo político. Lo que cambia es la base de la sociedad, las personas. Es decir, se pierde una billetera y aparece, acá nunca va a aparecer una billetera que se pierda, o aparece sin plata y le cobran por los papeles. Esa es la diferencia, o sea, que en la base de la sociedad no haya corrupción, pero pues eso está complejo. Era más o menos lo que le quería decir al profesor. Y digamos que si se pierde algo, dejan una cifra por ahí en los países que él nombró, el norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pues no pasa nada. En los otros es bien difícil, pero a nivel político, a nivel social, sí hay corrupción, pero no tanta como acá. Entonces, claro que sí se corrompen, pero más hacia afuera, hacia sus políticas externas, no tanto hacia lo interno. Yo De creo que eso pronto porque depende. tienen como más nacionalismo y respetan más lo suyo, ¿no? Y ya que era, Bueno, o sea, como que tienen más deseos de progresar. ese es un problema cultural y en la medida en que esos problemas culturales, nosotros lo que dice Juan Pablo es cierto. Nosotros culturalmente aprendimos que lo que yo me encuentro es mío y resulta que lo que yo me encuentro no es mío, lo que yo me encuentro es de la persona a quien se le perdió. Dejen que ustedes estuvieran presencial en la ESAP, dejen sobre su escritorio una sombrilla que cuesta 5.000 pesos y verán que cuando volvieron ya no estaba. Es un problema cultural básicamente eso. Ustedes montan en Central Milenio, a alguien se le cayó una moneda de 1.000 pesos y el que está al lado le puso el pie encima. ¿Cuál es la diferencia entre yo hacer eso y meterle una puñalada para sacársela del bolsillo? Es un problema cultural. Y es un problema que construimos todos. Lo primero que a nosotros nos enseñan es papaya puesta, papaya partida. Mi hijo, perdón el término que va a utilizar, sea vivo, no sea huevón. Es lo primero que yo aprendí y es lo primero que a ustedes les enseñaron. Entonces, es cultural. Eso lo tenemos que cambiar. Yo no digo que corrupción, que... ¿Quién nos había dicho? Katy, fue alguien nos dijo la corrupción y ustedes estudian. Claro, en todos los países hay corrupción. Pero hay una diferencia que se llama la institución. Miren esto nomás. Al señor Sarkozy lo acaban de condenar a 3 años de cárcel. Listo, por efectos de los sistemas, carcelarios en el mundo, igual que aquí. Después por debajo de cierta cantidad, no va a la cárcel. Pero existe una cosa que se llama la sanción social. Y ese señor, por vergüenza, jamás volverá a presentarse a elecciones. Aquí es un problema cultural. Entonces las instituciones no funcionan. Entonces allá roban. Venga, usted robó, va a la cárcel. El sistema funciona. No está tan permeado por la politiquería como lo está aquí. Hace 15, 20 días condenaron a 30 años de cárcel, o yo no sé si fue a la muerte. En China, independientemente de lo que sea, a un banquero
que hizo trampas. Entonces, hay muchas cosas. Yo soy abogado. Hay una teoría hace mucho tiempo penal, y es que, y eso es lo que hacemos aquí, y lo vemos ya y nos da sorna, se nos volvió paisaje. Si el sistema no castiga, eso incentiva a que otro delinca. Una cosa de la teoría de los delitos y de las penas de un penalista italiano, César Beccaria. Entonces aquí el castigo no existe. Entonces eso estimula, ¿por qué la administración pública, con muy contadas excepciones, se volvió el coto de caza de los políticos? Porque saben que van, hacen sus cosas, roban, y pues para eso hay 15, 10, 20 abogados famosos que se quedan con el 20, 30%, y pues lo mandan para la casa. Si yo me robo 5.000, 7.000, 15.000 millones de pesos, 25.000, ¿qué me cuesta darle 5.000 al Granados, al Lombana, a todos esas, al de la Espriella? Si me cuesta 5.000 y yo me voy para mi casa a disfrutar de eso. Entonces, eso es cultural. Eso tiene que ver con que las instituciones funcionen. El señor Sarkozy no ha salido a decir que el juez, para alguien en particular va esto, no ha salido a decir que el juez lo chuzó, que el juez es enemigo y que le están haciendo un juicio político. Él no ha salido a decir eso. Respeta eso, por más dignidad de jefe de Estado que haya tenido. Pero aquí no. Esto, así como decía alguien, preguntaba que por qué nos dicen repúblicas bananeras. Por eso. Porque la institucionalidad aquí no existe. Porque las repúblicas bananeras se caracterizan por los caudillajes. Entonces nosotros dependemos de un caudillo. Algunos dependen de un caudillo que usa gafas como las que yo tengo, que tiene el mismo color de pelo que yo tengo y tiene las mismas arrugas que yo tengo. Y es el caudillo, el salvador de este mundo que llamamos Colombia. Otros tienen otro caudillo que utiliza unas gafas de marco negro y que se le cree salido de la nalga de Júpiter y que nadie lo puede contradecir porque es enemigo. Y entonces quien lo contradice es enemigo. El otro señor, quien lo contradice, que no está conforme con lo que él dice, se llama enemigo. Y eso es desinstitucionalización. El sistema Colombia no es un país viable. Qué ideal fuera que lo quemaran todo. Hoy estoy muy pesimista. Y sobre esas cenizas se construyera un nuevo país. Pero para construir un nuevo país, el chip que llevamos, de lo tramposos que somos, todos, perdónenme, porque los latinos somos, una de las diferencias que hacen esos países europeos, quiten Grecia, quiten Portugal, quiten España y quiten un poco Francia, y comparen Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, los países bálticos y los países nórdicos, y verá que tienen otra cosa. Culturalmente son diferentes, son menos proclives a hacer trampa. No es que no la hagan, la hacen. Pero sus estados les han enseñado, puta, le corto la mano si se robó una vaina. No sé si eso sea muy duro y hoy está fuera decir eso. Listo. Pero así las sociedades fueron aprendiendo. Nosotros no. Entonces nosotros aplaudimos a quien ataca, a quien lo tiene que juzgar porque no le da la respuesta que él espera que le den. Y es enemigo de él. Y tiene tal poder que el 50% de los colombianos creen a pie juntillas lo que él dice.
Y el otro 50 o una parte, lo que el otro dice, también se lo creen a pie juntillas. ¿Qué fue lo que hizo cuando fue alcalde? No gobernó, se montó en el balcón siempre independientemente de que ese personaje se haya equivocado y todo ese tipo de cosas. Pero eso se llama respeto a la institucionalidad. Hay unos poderes públicos que yo los tengo que respetar. Y desgraciadamente, los países como los nuestros, siempre estamos buscando un salvador, un caudillo. Siempre. Y los países manejados por caudillos son inviables. Eso es. Entonces, los países donde hay más bienestar son los países europeos. Los del norte, porque los de abajo se llaman los países de Europa del Sur, que son los pobres, Portugal, España, Grecia. Es decir, casi que los que somos latinos. Yo les decía, los latinos somos más proclives a hacer trampas. Los nórdicos no, no es que no la hagan. Pero culturalmente aprendieron y son estados fuertes, no violentos. La institucionalidad funciona. Las normas se respetan, las instituciones hacen que se respete. ¿Ustedes ven en un país europeo la policía armada? No. Lo máximo que tienen es un bastón. Y los mozos de escuadra en Barcelona lo máximo que tienen es un bastón, no de madera, sino de caucho. Y la policía inglés es un bastón y son bastones. Listo. Aquí, infortunadamente, andan con armas. Independientemente de todo. Porque la autoridad se respeta. No sé si el policía se deje comprar por 5 euros o por 10 libras. Pero aquí al tombo, lo único que espera es cuando me coge, yo lo único que sé es cuánto le voy a dar. Yo tengo la culpa. Y él está esperando que yo le dé. Cuando a mí me para un policía de tránsito, yo no estoy esperando que él me diga, mire señor, usted cometió esta infracción para decirle, ponga la multa. No. Venga hermano, es que esto, ¿cómo arreglamos? ¿Eso qué se llama? Desinstitucionalización. Entonces, nadie, yo al menos, no digo nadie, espero que a ustedes no les pase lo mismo. Yo no creo en la policía. Porque para mí, quisiera estar equivocado. La gran mayoría son corruptos. Corrupto no es el que se roba 10.000 millones. Ese es el que recibe 500 pesos, 5.000 pesos, 2.000 pesos, cuando no debe. Eso es corrupción. Y no lo justifica el que yo sea pobre o que sea rico. Corrupto es el funcionario de juzgado que me recibe un almuerzo. La señora del juzgado que me recibe una chocolatina o me recibe unas flores. El funcionario de la ESAP que me atiende más rápido si lo invito a almorzar o le llevo una maricada. Eso es corrupción. Y en eso estamos en Colombia. Entonces, la desinstitucionalización estimula la corrupción. La desinstitucionalización estimula la comisión de delitos. Y todo parte de la cabeza. Todo parte cuando yo no respeto unas instituciones que existen. La peor desgracia que le pudo ocurrir a este país fue que en el 2000 o en el 99 o en el 2001 a un señor que falleció hace 3 o 4 o 5 años se le ocurrió cambiar un articulito. Y ahí comenzó la desinstitucionalización de este país. Y ahí comenzó que si lo que no hacen lo que yo lo quiero, ese es mi enemigo. Y mi enemigo, la única forma es lo desaparezco. No es mi contrincante con quien pueda hablar, con quien pueda llegar a consensos, no, es mi enemigo y tengo que acabarlo como sea. A las buenas o a las malas por la calle del medio. Juan Pablo se ha hablado mucho, Juan Andrés Amacá creo que también. Juan Samuel, ¿quién más sigue en la lista? Sebastián Giraldo.
Entonces, Colombia es un país inviable. Puede estar bajo el sistema, bajo el gobierno de derecha o de izquierda que ustedes quieran. Les voy a decir, voy a ir al extremo. Ya, Sebastián, deme un minuto. Por alguna razón que exacerbados y votemos emberracados como dijeron que iban a hacer cuando el plebiscito, gana el señor Petro. Porque las elecciones van a ser entre el señor Petro y el que diga el señor expresidente Uribe. El que le escoja, el tonto que le escoja. Asumamos que en el mejor de los casos el señor Petro sea presidente de Colombia. Si tenemos la oportunidad y asumamos que él lo sea, hablemos dentro de 6 años cuando él haya terminado y no ha cumplido el 5-10% de todo lo que ofreció. Porque él ofrece el oro y el moro. Porque nos salimos del contexto de cómo funciona el sistema colombiano. Entonces, una cosa es lo que yo puedo prometer y ofrecer en campaña, y otra cosa es lo que yo puedo ejecutar como administrador. Infortunadamente, la izquierda es muy buena para criticar, pero es muy mala para administrar. Y la derecha aprendió a callarse la boca y cuando administra, sabe cómo administra y para quién administra y a quién protege. Cuando estamos en la mitad, sabemos que la derecha es monolítica, la izquierda es caníbal. Yo veo que mañana se puede unir el señor expresidente Uribe con el señor, que ya lo ha hecho con Pastrana, derecha, que es posible hasta con Santos. Pero no se me ocurre que el señor Robledo se siente con el señor Petro. Entonces, ahí está la diferencia en muchas cosas. Entonces, sí, la derecha es monolítica y tiene sus ideales ya definidos. Tiene ya sus objetivos definidos. Los otros no. Entonces, a mí me da tristeza ver los de la Alianza Verde, que hay como 7, que creo que no consiguen más que el voto de él, de la esposa y del hijo, y de la nuera o del yerno, y de la hija. Y hay como 7, para después enfrentarse a Petro, que pues él no tiene enemigos, porque él es el único que sabe todo en el mundo, y ese es el que vas a enfrentar con cualquier perele que nombre el expresidente Uribe. Entonces, aquí va a haber pelotera en la izquierda, en la derecha no, lo que él dijo. Ya. Entonces, resumiendo, son las personas. Son las personas las moldean las instituciones moldean a las personas. Y eso es lo que tristemente es la radiografía de nuestro país. Lo único que sé es que, hermano, siga, se cayó, sacúdase y dele para adelante y busque su bienestar. Eso se llama egoísmo. Entonces, cuando yo tenía la edad que ustedes tienen, claro que voy a utilizar un término y discúlpenme, me emputa lo que hay, lo que les pasa a ustedes. Y esto lo puedo cambiar, y es que yo hago... No. Las sociedades no se cambian de la noche a la mañana. Tienen que pasar generaciones para que mejore 1 o 2 punticos el bienestar de todos. Sí, en la década del 50 y del 60, muchos, ya se acabó esta vaina, muchos soñaron. Es que tenemos que acelerar el cambio y es que nosotros somos el cambio y nosotros vamos a hacer el cambio. Ah, les sonó la flauta en Cuba. Visiten Cuba. Las guerras revolucionarias en el África, todas abortaron. El que se subió se volvió peor que los otros. En América Latina no hubo guerras revolucionarias. De ahí surgieron conflictos, entonces surgió el ELN,
surgieron las FARC. Entonces, los soñadores de la Universidad Nacional que crearon el ELN se salieron de estudiar sociología, de estudiar derecho con los de la UIS y se fueron al monte. A los 2 años, los habían matado entre ellos mismos. Y ya. Los sacerdotes jesuitas o de la Iglesia Católica que se llamaba el grupo de Golconda. Es que tenemos que hacer el cambio. Perfecto. Se fueron a formar parte del Ejército de Liberación Nacional. Hace 10, 12, 15 años se murió el cura Pérez, que fue el que reemplazó a Manuel Vázquez Castaño. Entonces, ¿ustedes creen que los momios de los que era Manuel Marulanda y Raúl Reyes y... ay, ya se me olvidó el otro. Ahí hay unas jerarquías. Y las cosas buenas eran para ellos, el resto, hacer la fila. Hay jerarquías. Entonces, yo quiero hacer el cambio. ¿Cómo? A la fuerza. Ya lo demostraron que no funcionó. Entonces, los cambios, para contestar quién, Catalina, creo que era así, se dan lentamente. Cuando lo primero que tenemos que cambiar es el chip que tenemos. Es decir, nuestra formación cultural. Y eso nos lo va dando la educación, poco a poco. Sebastián, por favor, siga, que lo vengo desde hace rato y lo... Uy, profe, pues no, ya acabamos. Yo creería que, pues, lo que quería comentar era desde qué pasaría si todo fuese equidad o si no existiese el capitalismo. No, de cierta manera, el capitalismo vendría a ser un mal necesario. ¿Por qué? Porque si no existiese esta competitividad que él mismo de alguna u otra manera genera, por supuesto con las desigualdades que esto conlleva, pues no habrían los grandes desarrollos tecnológicos que existirían. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaría conforme sabiendo que está en lo mismo, ¿sí? No me quiero extender más, pero quisiera dejarlo ahí y que me dé la oportunidad de argumentar esta hipótesis en la próxima sesión. Nos vemos el lunes, Sebastián. Gracias, profe. Bueno, ok, muchachos, muchas gracias, niñas, muchas gracias. Cuando yo digo muchachos, ahí hay una palabra, me estoy refiriendo a que el idioma castellano, ¿cómo es que se llama esa palabra? Que implica ambos géneros en una sola, ¿sí? Entonces, no estoy haciendo el lenguaje excluyente. Entonces, para mí, los hombres son los 3, 4 o 5 géneros, no me importa. Entonces, yo nunca voy a decir, cuando me refiero a todos, me refiero seguramente así como aprendí. Entonces, por favor, de una vez acepten, si no les parece bien que yo no utilice un lenguaje que creo que es como se llama, incluyente ahora. Entonces, yo no digo ellas y ellos, no. Entonces, esta semana encontré algo de eso y voy a tratar de buscarlo. Que tengan buena tarde, que muchas gracias por la paciencia y vamos a empezar clases la próxima semana porque aquí fue especulando, qué rico. Profe, entonces el 1 de mañana a las 4. El otro, yo les aviso porque yo voy a ver el de si ya hay listas. Y si hay listas, les escribo. Si no les escribo, no han subido las listas y como les decía,